Bien, jóvenes, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Espero que todos y todas se encuentren bien, ¿verdad? Les cuento que el día viernes, normalmente los viernes nos vemos por Zoom, ¿verdad? Pero el viernes hubo examen de auditores de 9 a 11. Entonces, varios de ustedes andaban en examen. Yo consulté en el grupo si estaban en la U porque pensé, ¿verdad? Vernos un rato en el aula de forma presencial. Pero algunos salieron un poco aturdidos del examen de auditores, me dijeron, ingeniero, mejor feriado. Y yo dije, bueno, pues está bien, ¿verdad? Entonces, damas y caballeros, hoy retomamos el tema de la fórmula básica de derivación que habíamos enunciado y discutido en la última clase, junto con la regla de la cadena, le recuerdo, ¿verdad? Era la de U a la N. Entonces, en pantalla tenemos ahí, recordando la fórmula básica de derivación, habíamos discutido ejemplos como estos, ¿verdad? Básicamente funciones polinómicas, miren, multiplicación, división, había varios ejercicios ahí, ¿verdad? Acá aparecen algunos que ya tienen exponentes, miren. Acá tengo exponente 2, acá tengo exponente 3, acá tengo exponente 20. Quisiera comenzar hoy, jóvenes, recordando de aquí, miren. La derivada de este primer ejercicio, ¿cómo empieza? Recuérdeme, por favor. 2, 2 por 2x menos 3 2x menos 3. Muy bien, ¿a la cuánto? a la 1. Voy a poner una flechita de que aquí hay un 1, pero no lo pongo porque van a pensar que este 1 es de la prima, ¿verdad? Cuando el exponente es 1, normalmente no se escribe por la derivada interna, que es ¿cuál? 2. Dos. Oh, ¿verdad? Muy bien. Me salto, mire, por los poderes que la galaxia me confieren al tercero, porque estoy recordando nada más regla de la cadena. ¿Cómo empezaría esta prima? 20. 20 20, ¿verdad? Por 2x menos 3 a la cuánto? a 19. 19. A la 19 por la derivada interna de lo que estoy subrayando, que es cuánto. 2. 2. Todo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, detalle, aclaración, ¿verdad? La regla de la cadena dice n por u a la n menos 1 por u prima. Esto es de derivada, u prima, ¿verdad? Entonces, detalle decía, por favor, no me diga que usted tiene n por u prima a la n menos 1, ¿verdad? Porque esto no es correcto. Acaba u, solo le resto 1 al exponente y acaba la derivada de u, ¿verdad? U prima. En esa línea, jóvenes, fue como enunciamos nosotros en la última clase la regla de la cadena. Borro esto un momentito, ¿verdad? Regresamos por acá, ¿verdad? Acá hice un video, ¿verdad? Y enunciamos la regla de la cadena, ahí estamos, ¿verdad? Y teníamos estos ejercicios en el último documento disponible, ¿verdad? Quisiera revisar uno, por ejemplo, este. ¿Cómo empieza la prima? Cuéntame. 4. Ajá. La función que está dentro, que 2x más 1 sobre 3 al x al cuadrado más 2, ¿A la cuánto, 4 Edwin? menos 1, O 4 sea, menos 1, o sea, A la 3. 3. a la 3 por la derivada interna, que cuidado, es una división, ¿verdad? Una división a un cociente, el de abajo o al cuadrado, ¿verdad? Lo copio arriba. ¿Y qué más va en la parte de arriba, jóvenes? La Multiplicado prima por de F. La prima del de arriba, o sea, ¿cuánto? 2. 2, muy bien, menos. Ahora hacemos al revés, copio el de arriba, ¿verdad? Y lo multiplico por la prima del de abajo, que es ¿cuál? 6x. 6x. Exactamente, mire, carita Felipe. En este parcial, damas y caballeros, ustedes se van a levantar como Lázaro, que dicen que el Señor lo dijo al tercer día, levántate y anda. Y el chiqui se levantó y salió caminando, ¿verdad? Solo se sacudió y dijo, pucha, me tengo que bañar, ¿verdad? Porque no andamos bien, pero bueno. En esa línea va entonces, damas y caballeros, las derivadas de funciones polinómicas y la regla de la cadena. Entonces, permítame que borre un poquito esto de aquí, regresamos, ¿verdad? Incluso en clase, la última clase presencial que tuvimos el jueves de la semana pasada, recuerdo que les puse ejercicios de regla de la cadena con varios niveles, ¿verdad? Noten que este solo tiene un nivel, mire, una función, un exponente, una función, un exponente, una función, mire, un exponente, pero insisto, en formato presencial hicimos derivadas que tenían varios niveles de regla de la cadena. Aquí aparece, por ejemplo, este, miren, jóvenes, de lo último que había en el documento, creo que el más parecido a lo que habíamos discutido era este. Mire, acá tengo una raíz, otra raíz y otra raíz. Solo lo voy a expresar nada más como exponente, ¿verdad? Porque se supone que se hizo de estas derivadas. La raíz grandota también es exponente un medio. Uno más. Acá voy a cambiar paréntesis por el color, ¿verdad? Esta raíz también es exponente un medio, ¿verdad? Y acá tengo uno más. Y esta última raíz pequeñita de acá, miren, con el 3x menos 1 también tiene exponente un medio.
Entonces, solo comento nada más, no la pienso hacer porque esto lo hicimos en clase. La derivada comenzaría con un medio, por lo que está en paréntesis azul a la 1 medio menos 1, por la derivada interna. Acá la derivada de 1 es 0, o sea que básicamente hay que derivar lo que está subrayado en rojo, mire, que también es u a la n. O sea, un medio por lo que está en el paréntesis rojo a la 1 medio menos 1, por la derivada interna. Pero como acá tengo 1, la derivada de 1 es 0. Básicamente hay que derivar lo que tengo subrayado en anaranjado, que sería un medio por 3x menos 1 a la 1 medio menos 1 por la derivada interna de 3x menos 1, que es ¿cuál, jóvenes? 3. 3, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el último ejercicio presencial tenía 4 niveles con raíces parecidas a estas, jóvenes? Sí. Sí, Sí, Lick. ¿verdad? Bien. Entonces, si son buenos observadores, hasta ahí llegaba, miren el documento que compartí en la clase anterior. Voy a cambiar pantalla entonces con su permiso y les muestro el documento de la clase de hoy, ¿verdad? ¿Otro ingeniero? Pues sí. El espectáculo debe continuar, jóvenes. Acá dice comenzamos repasando regla de la cadena. La acabo de mencionar, ¿verdad? Pero acá tengo algunas variantes. Por ejemplo, aquí. La función principal, damas y caballeros, aquí le comento, es suma, ¿verdad? Derivo lo primero más, derivo lo segundo. Le pongo acá la prima a la par. Y ahora sí ayúdame. ¿Cómo empezaría esa prima? 12 Muy bien. por 12, perfecto. dos x menos 9 a la 3. Por la derivada interna, ¿qué es cuál? 2. 2. 2, ¿verdad? Espero que no se comieran eje 2, jóvenes, porque es derivada interna, ¿verdad? Ya derivé la primera función, ahora derivo la segunda, miren. ¿Cuál es la derivada de 4x cubo, damas y caballeros? 2x cuadrado. Acá, jóvenes, insisto, ¿verdad? Yo no sé usted, pero yo veo una luz allá, al final del túnel, ¿verdad? A diferencia de la primera unidad, jóvenes, les comento algo desde el punto de vista pedagógico, ¿verdad? En la primera unidad, jóvenes, había que ser casi mago para adivinar. Voy a cambiar variables, voy a racionalizar, voy a usar productos notables, voy a hacer división sintética, ocupo factor común, ocupo conjugado, etcétera, ¿verdad? Eran múltiples cosas las que podían ocurrir y a usted le tocaba tomar una decisión, ¿verdad? Pero acá, esta unidad, en mi humilde punto de vista, damas y caballeros, se vuelve mecánica. ¿A qué me refiero? No estoy diciendo que usted no piense, no, sino que se vuelve mecánica porque le apareció un u a la n. Hay una fórmula, solo la aplico, ¿verdad? No voy a pensar yo si tengo 2x menos 9 a la 4. Ah, será multiplicación. Ah, será división. No, identifico que es u a la n y lo resuelvo como tal, ¿verdad? Entonces, no sé si usted va viendo la dinámica, pero la segunda unidad, repito, se vuelve parcialmente mecánica porque hay procedimientos a seguir. Por ejemplo, en la segunda función que está en pantalla, ¿cuál será lo primero que hay que hacer? ¿Cuál será la función principal aquí, jóvenes? Una multiplicación. Exactamente, el multiplicación. El primero es f y el segundo es g, ¿verdad? Profesor, pero tienen exponentes. Sí, usted ya conoce la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces, básicamente, jóvenes, identificamos la función principal y aplicamos las fórmulas correspondientes. Hay personas que son muy, muy ordenadas, lo cual no es malo, ¿verdad? Y dicen, bueno, el primero es f y el segundo es g. Voy a escribir quién es f' y quién es g'. Y luego dicen, solo chuto en la fórmula. ¿Se puede? Pues sí, sí se puede, ¿verdad? Yo no lo pienso resolver, solo estoy comentando, ¿verdad? En el tercero, que lo voy a marcar ahora en color rojo para variar, miren este. ¿Cuál es la función principal, jóvenes? Una división. Una división, muy bien. Usted puede decir el de arriba es F, el de abajo es C. Por ejemplo, ¿tiene exponentes? Sí, es que son ejercicios de la regla de la cadena. Entonces debe tener algún exponente para usar regla de la cadena, pero lo que hacemos es primero identificar la función principal. Esa, jóvenes, sería una opción, ¿verdad? Pero hay otra. ¿Notan ustedes que el exponente 3 es el mismo arriba y abajo, jóvenes? Sí, Lick. Sí. Sí, bueno, entonces observe, otra idea nada más. Yo podría expresar eso como un solo exponente 3 y acá tener un 12x más 80 entre 3x menos 8. Entonces la función principal ya no sería división, sería u a la n, ¿verdad? Haríamos n por u a la n menos 1 por la derivada interna, que es división. Y les recuerdo, acabamos de hacer una división parecida en la página anterior, ¿verdad? Profesor dice, pero lo puedo hacer como está primero, f entre g. Sí, sí se puede. El de arriba es f, el de abajo es g. Encuentra f', g' y sustituye. ¿Se puede también? Sí. Solo estoy mostrándole de que hay opciones, ¿verdad? Para poder plantear esto, cuando identificamos cuál es la función principal. En el número 4 de los propuestos en esta mañana, jóvenes, aquí, ¿cuál será la función principal? ¿La identifican? Exponente. Exponente, ¿verdad? Sería un U u a a la la n n. sería.
O sea, todo elevado a la 1/2. ¿Coinciden con el compañero, jóvenes? Sí, Lick. Sí, ¿verdad? La función principal, repito, ¿verdad? Sería básicamente un u a la n. En este caso, una función elevada toda a la 1/2. Cuando le toque hacer la derivada interna a usted, hay que derivar esto más la derivada de esto más la derivada de esto. Pero, como dice ahí, comenzamos repasando nada más la regla de la cadena, porque ese, jóvenes, no es el tema de hoy, ¿verdad? ¿Y cuál es el tema de hoy, profe? Está un poquito más abajo, mira. Dice derivada de funciones trigonométricas. Entonces, yo simplemente estaba recordándole a usted un poquito cuál es la dinámica de la regla de la cadena, porque la vamos a seguir utilizando, ¿verdad? Me confirman nada más si eso ya está disponible en Telegram, jóvenes. Sí, Lick. Perfecto. Bien. Entonces borro esto de acá un momentito, ¿verdad? Y les muestro qué es lo que sigue. De hecho, fíjense, jóvenes, que de esto es que iba a platicar el día viernes, después de entregarles su examen, ¿verdad? Pero pues, lo importante es que hay salud, dicen, ¿verdad? Entonces, vea, derivada de funciones trigonométricas. Les cuento un secreto. Normalmente, jóvenes, esto no se da inicialmente así, sino que comenzamos recordándole. Cuando hicimos derivada por definición y teníamos como función y igual a seno de x, les recuerdo, la derivada resultó ser coseno de x, ¿verdad? Recuerdo que derivamos tangente también. Si tengo que y es tangente de x, la derivada les quedó 1 sobre coseno cuadrado, o sea, secante cuadrado de x. Entonces, normalmente primero se dan así las fórmulas de funciones trigonométricas, pero yo acostumbro, jóvenes, darlas siempre así, las fórmulas, ¿verdad? ¿Por qué, profesor? Bueno, le comento. Como ya vimos regla de la cadena, ya conocemos la derivada interna de una función. Eso nos va a permitir, jóvenes, poder generalizar directamente las funciones. Por ejemplo, si yo tuviera y igual al seno de x al cubo, por ejemplo, la función seno tiene por derivada, mire, u' por coseno. Le voy a poner yo acá y'. ¿Cómo empezaría entonces la derivada si ocupo u' primero, jóvenes? 3x 3 cuadrado. x al cuadrado. 3x al cuadrado. Muy bien, lo voy a subrayar porque acabamos de hacer u' por, Coseno de x al cubo, creo. correcto, x al cubo. Fíjese que la compañera lo dijo como un poco de temor, de x al cubo, profesor, dijo, porque a veces me dicen, profe, ¿y no va x, 3x cuadrado adentro? No. Observen que acá tengo seno de u y acá tengo coseno de u. Vea, el argumento, damas y caballeros, de la función no cambia. Profesor, y la derivada interna se pone a la par, miren, jóvenes. Por eso es que yo acostumbro a dar las fórmulas así, porque así es como las necesitamos, ¿verdad? Entonces, vea que todas las funciones trigonométricas comienzan con u' primero, todas. U', todas, ¿verdad? Aparece una alternancia de signos, más, menos, que es parte de la fórmula. Y aparece ahí la función trigonométrica que corresponde a la derivada de cada función. Por ejemplo, si tengo función seno, su derivada es coseno, pero lleva U'. Tengo coseno, su derivada es menos seno, pero lleva U'. Para tangente, mire, secante cuadrado, pero lleva U'. Para cotangente, menos cosecante cuadrado, lleva U'. Secante, mire, secante por tangente, pero antes lleva U'. Para cosecante es menos cosecante por cotangente, pero como dije, también lleva U'. Entonces, lo que tengo ahí, damas y caballeros, son fórmulas básicamente que tenemos que aprender a utilizar, ¿verdad? Y mucho cuidado porque, como pueden apreciar, aquí van a aparecer funciones normalmente polinómicas de las primeras que vimos, ¿verdad? Y me va a tocar la derivada aquí antes, U', ¿verdad? Y eso lo vamos a asociar que para seno es coseno, para coseno es menos seno, etcétera, ¿verdad? Necesito limpiar un poquito la pizarra, que ya está bastante llena, pero regreso aquí, no me he ido, ¿verdad? Quiero escribirle un par de funciones más, solo para practicar un poquito la fórmula. Si yo tuviera y igual, por ejemplo, a cosecante de raíz de x, ¿cómo empezaría la prima, jóvenes? Menos 1/2. ¿Seguro? Los dos raíces. 1 sobre raíz cuadrada, 2 raíz cuadrada de x. Muy bien, recuerde que cuando vimos por definición la derivada de raíz de x, yo le pedí que la memorizara, ¿verdad? Solo la derivada para raíz de x, ¿cuál es, jóvenes? 1 sobre Sobre 2 raíz 2 cuadrada raíz de de x. 1 sobre 2 raíz de x, ¿verdad? Pero la fórmula acá primero dice, mire, U', menos U'. Entonces pongo menos 1 sobre 2 raíz de x. ¿Qué más lleva la fórmula, jóvenes? cosecante de Cosecante de raíz de x. Cosecante de raíz de x por cotangente de raíz de x. ¿Lleva algo más? No, solamente. Entonces, damas y caballeros, debo insistir, ¿verdad? Este parcial es en el cual usted, como Lázaro, se levanta al tercer día y sobrevive, ¿verdad?
Hay que identificar cuál es la función principal. Hay que aplicar la fórmula o fórmulas correspondientes y listo. No veo ninguna razón para que usted no saque por lo menos un 90 en el segundo y se desquite la nota del primer parcial, ¿verdad? Pero repito, la decisión es de ustedes, ¿verdad? El mismo mensaje, fíjense, le tiene clase de vectores hoy, que algunos me dicen, profe, que mire, que me fue mal. Bueno, tenemos que cambiar algo entonces, ¿verdad? No podemos esperar un resultado diferente, jóvenes, si seguimos haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos trabajando ejercicios, yo les digo, avancen, luego comparamos en la pizarra o en la pantalla si estamos en clase presencial, ¿verdad? Entonces, avance, inténtelo. Dejo algo pendiente en algún documento que usted tiene que trabajar, hágalo. Si no puede, consúlteme por Telegram o me consulte en la siguiente clase, ya sea presencial o virtual, ¿verdad? Pero jóvenes, si queremos resultados diferentes, hay que hacer algo diferente, ¿verdad? Entonces, la invito a que se involucre un poquito más con la clase. Yo estoy acá hablando 50 minutos como perico, ¿verdad? Pero normalmente son 5 o 6 los mismos de siempre los que responden. De repente no es que van a participar, vaya, 35 personas hoy, ¿verdad? Pero por lo menos inténtelo hacer en su cuaderno. Y si algo le da diferente, no sienta pena en quitarle silencio al micrófono y decirme, profe, yo no puse la cotangente ahí, y yo le voy a mostrar la fórmula, cuál es, sin ninguna molestia, ¿verdad? Lo mismo va a ser, jóvenes, en formato presencial. Bueno, estamos haciendo derivadas en la pizarra y algo no está claro, dígame, profesor, ahí me quedé, fíjese. ¿Qué hizo? Yo se lo repito con gusto, no es molestia, ¿verdad? Pongo uno más antes de que miremos el video que aparece aquí, ¿verdad? Entonces, miren, si yo tengo y igual, por ejemplo, a tangente de 1/x. Sí, dije tangente, le pongo la flechita hasta con el mismo color, mire, ¿eh? ¿Cómo empezaría la prima? Cuénteme. Menos 1 sobre x cuadrado. -1/x², muy bien, por Secante cuadrado de 1 sobre x. secante cuadrado de 1/x. ¿Están de acuerdo con el compañero Lario, jóvenes? Sí. Sí, Sí, ingeniero. Sí, ¿verdad? Entonces, repito, usted quiere sobrevivir, esta es su oportunidad, no hay más, ¿verdad? Si en el segundo parcial, jóvenes, no nos va mejor que en el primero, las probabilidades de vida se reducen y no estoy mintiendo, ¿verdad? Estoy hablando con la verdad. Esta es su oportunidad de levantarse, ¿verdad? No es que necesite sacar 100 en el segundo, no, pero yo quisiera que sacara por lo menos un 80, un 90 usted, porque usted se merece más, ¿verdad? Pero ocupamos, como dije, un poco más de trabajo de su parte, ¿verdad? Pues bien, ya tenemos las fórmulas, ahora le comento, voy a abrir un video por aquí, ¿verdad? En el cual desarrollo derivada de funciones trigonométricas. Entonces, voy a cambiar pantalla un momentito, solo permítanme. ¿Me confirman, damas y caballeros, si ya se mira el viejo grosero ahí en la pantalla? Sí, ¿verdad? Bien, vamos pues. Hola jóvenes, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre derivada de funciones trigonométricas. Vamos a practicar un poco las fórmulas básicas para derivadas de funciones trigonométricas. Veamos por ejemplo la primera. Acá la función principal es seno de u. Si quiero hacer su derivada, entonces la fórmula dice u' por coseno de u. U' es la derivada interna. Tendríamos 3x² por coseno de x². U' por coseno de u. En el caso de la segunda función propuesta, tengo tangente de u, que dice la fórmula, u' por secante cuadrado de u. U' es la derivada interna. Tendríamos 20x² más 2 por secante cuadrado de u, o sea, de la misma función. Para la tercera función propuesta el día de hoy, tenemos secante de u. Recuerda, primero identifico la función principal, en este caso es secante de u, que dice la fórmula, u' por secante de u, por tangente de u. ¿Quién sería u'? La derivada interna, en este caso, 2x, por secante de u, por tangente de u. Recuerden que el argumento de la función trigonométrica no cambia. Multiplico antes por su derivada. Acá tengo coseno de u. ¿Cuál sería su derivada? U', que es 1/2 raíz de x por seno de u. Cuidado, la derivada de coseno de u es menos u' por seno de u. Entonces aquí nos hace falta el signo menos.
En el número 5 cambia un poquito la fórmula. Vean que la función principal es multiplicación, o sea, un producto, así como cuando vimos las polinómicas en nuestro video anterior. Derivo el primero, copio el segundo, más, copio el primero y derivo el segundo. Para cotangente de u, la derivada dice menos u' por cosecante cuadrado de u. En la función número 6 tenemos propuesto u a la n. Es la regla de la cadena, u a la n. ¿Qué tendríamos por derivada? Sería n por u. A la n menos 1, o sea, al cuadrado, por u', la derivada interna. ¿Cómo se vería nuestra derivada interna? En el caso de u' tengo seno de u por coseno de u, más, para cosecante de u es menos u', en este caso menos 2x, por cosecante de u por cotangente de u, y ahí termina. Bien, en la última función, para el ejemplo que estamos desarrollando de funciones trigonométricas, note que la función principal es división, u entre b. Vamos a desarrollar división, pero están funciones trigonométricas. ¿Qué dice la división? Primero, el de abajo al cuadrado. Lo copio arriba. Y lo multiplico por la derivada del de arriba. Arriba tengo una suma. La derivada de este más la derivada de este. Pero 1 es una constante, su derivada es 0. En el caso de secante, su derivada es secante por tangente. Menos, segunda forma. Ahora copio el de arriba. Y lo multiplico por la derivada del de abajo. Mucho cuidado. En el de abajo la función principal es resta. Derivo el primero menos derivo el segundo. Pero este es constante, su derivada es 0. Básicamente hay que derivar este. Tengo tangente de u. La derivada sería u' por secante cuadrado de u. Pero en u' yo tengo como función 1 sobre x. Esa función ya la derivamos antes, es una función polinómica. Y la derivada es menos 1 entre x al cuadrado. Recuerden que lo hicimos por definición. Bien, tenía entonces la derivada de tangente es u', que es menos 1 sobre x al cuadrado por secante cuadrado de u. Haría falta simplificar, pero en el video de hoy la intención es familiarizarse un poco con las derivadas de funciones trigonométricas. Muchas gracias por su atención, nos esperamos en el próximo video. Cambio y fuera. Teníamos entonces ahí 7 ejemplos más sobre derivadas de funciones trigonométricas y noten que el detalle es, jóvenes, que ahora empiezo a utilizar también las fórmulas anteriores, las fórmulas de las polinómicas, la multiplicación, la división, incluso la regla de la cadena. Pero en esa línea es que vamos. Entonces, con su permiso, salgo un momentito de aquí, el enlace del video ya está por allá, ¿verdad? Pero regresamos al documento de hoy, ¿verdad? Entonces, ahora debería aparecer ya en pantalla otra vez el documento de hoy, miren. Dice, vimos un video y desarrollamos los ejemplos. Acá yo tenía la fórmula, ¿verdad? Y acá, jóvenes, tengo otros ejemplos. Comenzaría consultándole a usted, ¿verdad? Según lo que acabamos de discutir, ¿cómo empezaría la prima en el primero? Cuénteme. 7 7 Ajá, comenzó con 7, muy bien, por por secante al cuadrado. de 7x menos 1. X muy bien. ¿Lleva algo más o ahí termina? Ahí termina.
Termina. Termina, perfecto, hasta ahí está. Entonces, jóvenes, insisto, y a veces suena como perico. Entonces le digo, compadre, ¿logra ver la luz al final del túnel? ¿O no hay luz al final del túnel todavía? Yo esperaría que sí, ¿verdad? Pero bueno, usted decidirá, no yo. Para la segunda, tengo como función seno de u. ¿Cómo empieza la prima? 2x cubo. ¿Seguro que 12, Larios? Sí. 12 para los demás jóvenes o no? Negativo Menos 12. 12. 12. Menos Menos 12. 12. ¿Por x a la cuánto? Menos 5. Menos 5 por. Ajá. Coseno, Lick, Coseno ¿Coseno de quién? de 3x a la X a la menos 4. 4 más 12. Ahí está. Solo se lleva. Sí, jóvenes, solo se lleva. Entonces, hoy, 24 de octubre del año 2022, a las 11:29 de la mañana, nos estamos familiarizando, dije, con las derivadas de las funciones trigonométricas. Y mencioné que hay que tener cuidado porque aquí se van mezclando con las fórmulas anteriores. Inicialmente, o sea, para comenzar, mire por acá, tengo 6 funciones propuestas, ¿verdad? Repito, 6 funciones propuestas, de las cuales ya hicimos las primeras 2, pero hay 4 más en la pantalla, así que siga trabajando. Debo ser educado y decirle buen provecho, ¿verdad? Las fórmulas, por si acaso, jóvenes, están en el grupo de Telegram, ¿verdad? Las compartí con las 2 imágenes anteriores. Sigamos trabajando, pues. Muy bien, damas y caballeros. En el argumento de la tercera función, oiga bien la pregunta. En este argumento de la tercera función, ¿usted ve división, sí o no?
Sí. Ujú. ¿Quiere que les cuente un secreto? Yo no veo división. La verdad no. Es que de X, multiplicación. X a la negativo. Sí, ahí sería negativo 8x al cuadrado, ¿verdad? La derivada. Sobre x cuadrado, ¿será, hijo? Sí, sobre x cuadrado. Sí. Es que, aclaración. Gerardo Donaire, su profesor favorito, ¿verdad? Yo veo división cuando tengo función arriba y función abajo. Pero arriba no tengo función, tengo una constante, un número, es 8, ¿verdad? Por esa razón yo no veo división. Entonces, vea la propuesta. Yo puedo copiar el 8 y multiplicarlo por 1 sobre x. Seguiría siendo lo mismo que 8 sobre x, ¿verdad? Pero ahora yo puedo copiar la constante 8 y multiplicarlo por la derivada de la función. ¿Cuál era la derivada para 1 sobre x? Que ya memorizamos. Menos 1 sobre X cuadrado. 1 es x Correcto, cuadrado. menos 1 sobre x cuadrado. Profesor, pero dice división. Bueno, si usted simplifica, deberíamos llegar a la misma respuesta, ¿verdad? Para cotangente, le recuerdo, para cotangente, ¿cómo empieza la fórmula de la derivada, jóvenes? U', No, negativo U'. Negativo U'. menos, correcto, menos u'. Te voy a poner menos, mire. Voy a poner acá menos 8 sobre x cuadrado, como había hecho su compañero. O sea, esta expresión de aquí, mira, lo estoy colocando igualita aquí. Profesor, menos por menos es más. Sí, yo también sé la ley de signos, pero estoy familiarizándolo a usted con las derivadas de funciones trigonométricas, nada más, ¿verdad? La simplificación vendrá después. Entonces, repito, menos u'. ¿Por qué? Cosecante cuadrada de U. Cosecante cuadrado de u, o sea, de 8 sobre x, ¿verdad? Si usted tiene 8 entre x cuadrado por cosecante cuadrado de 8 sobre x, también lo tiene bien, porque menos por menos dicen que es más, ¿verdad? ¿Se parece eso a lo que ustedes tienen en el 3, jóvenes, o ya no se parece? ¿Ah? Sí. Bueno, la parte esperaría que sí, ¿verdad? Hay 3 más en este momento en la pantalla, jóvenes. 4, 5 y 6. Avance un poquito, por favor, ya lo vamos a revisar, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta en los primeros 3 o vamos bien hasta ahí? Listo, pues sigamos trabajando, jóvenes.
Bien, jóvenes, con su permiso voy a hacer un poquito de espacio para discutir los siguientes tres, ¿verdad? Comenzando por aquí, el número 4. Oiga bien la pregunta. ¿Cómo empieza la derivada para el coseno de U, jóvenes? Menos Menos U', ¿verdad? Perfecto. Entonces, menos, ¿y cuál es la prima? 1 sobre sobre dos 2 raíz de raíz de X. X. 1 sobre 2 raíz de X. Muy bien, multiplicado por ¿qué? El seno de raíz de Una X. raíz de X. Seno de raíz de X, exactamente. Insisto, jóvenes, voy a repetir esto a lo largo de las próximas 2 semanas un montón de veces. ¿No logra ver usted la luz al final del túnel con esto, jóvenes? En los límites, sí, había que ser mago a veces para adivinar qué hacíamos, ¿verdad? Cambio variable, ocupo racionalizar, ocupo división sintética, ocupo conjugado. ¿Qué ocupo? Decía usted. Pero acá no. Acá yo digo que se vuelve mecánico no porque usted no piensa, sino porque usted identifica y hay un procedimiento a seguir, nada más. Lo difícil en los límites es identificar, ¿verdad? Si voy a racionalizar, si voy a usar conjugados, si voy a usar cambio de variable, pero acá no. Por ejemplo, en la siguiente función, en la número 5, que lo voy a marcar en color rojo para contrastarme, ¿no? ¿Cuál parece ser la función principal, damas y caballeros? Una Una multiplicación. 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 Exactamente, multiplicación. Podríamos decir que el primero es f y el segundo es g, ¿verdad? Encontrar f', g' y sustituir. Pero yo le voy a compartir cómo hago esta derivada yo, ¿verdad? Repito, yo le voy a compartir a usted cómo hago estas derivadas yo. Entonces, yo digo, derivo el primero. ¿Cuál es la derivada para x cuadrado, jóvenes? 2X. Derivo el primero, ahora voy a copiar el segundo, ¿verdad? Más. Ahora copio el primero y voy a derivar el segundo. La derivada para secante de 3x más 4, ¿cuál es? 3 secante, Ajá. 3X más 4, tangente de 3X más 4. ¿Están de acuerdo con la compañera? ¿Está ahí en el número 5, jóvenes? Sí. Sí, Lick. Sí, Sí, ¿verdad? Yo también. Para el número 6, permítame preguntar. ¿Cuántos creen que hay división en el número 6, damas y caballeros? Levanten la mano, a ver. Tengo 2, 3, 6, 8. Bueno, tengo varios que piensan que hay división, ¿verdad? ¿Tengo función arriba? Sí. ¿Tengo función abajo? Sí. ¿Se puede hacer como división? Sí, sí se puede, pero no. ¿Por qué no, ingeniero? Antes de derivar, yo tengo una propuesta. Repito, dije antes de derivar, yo tengo una propuesta. ¿Qué da, jóvenes, seno entre coseno? ¿Alguien me lo puede recordar? Tangente. Correcto, el compañero Funes también dijo ya que eso es una tangente. Entonces, antes de ver una división, yo podría reescribir eso como tangente del mismo argumento, mire. De 3x4 menos 4x3 más 2x menos 1. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la derivada para tangente de u? ¿Cómo empieza? Cuénteme. U prima. U' por Secante Ante cuadrado de cuadrado de U. secante cuadrado de u. Muy bien. U' es la derivada del argumento. ¿Cuál sería en este caso? 12x 12x menos 12x3 12, menos menos 12x cuadrado. 12x2 más 14. 12. por Secante Secante cuadrado. cuadrado. De todo ese argumento. secante cuadrado de De- esto mismo, ¿verdad? no, de lo otro, de 3x4. No. De lo que tengo en la flecha acá, señor, ¿o no? Ah, sí, sí, sí. Sí. Sí, ¿verdad? Es que como no cabe a la derecha, no lo quise escribir, pero le pongo la flecha indicándole que ahí se copia el mismo argumento, ¿verdad? Repito, damas y caballeros, yo no sé si usted lo nota, ¿verdad? Pero yo veo como una luz al final del túnel, ¿verdad? Porque si usted practica un poquito las fórmulas que vamos viendo cada día, la expectativa de vida en este parcial, jóvenes, debería ser bastante, mucho más alta que en la primera unidad, ¿verdad? Insisto, hay que identificar cuál es la función principal. Y si ya estamos familiarizados con las fórmulas para derivar los diferentes tipos de familias de funciones que vamos a ver en clase, pues entonces, decía y repito, la expectativa de vida debería ser alta, ¿verdad? ¿Alguna pregunta en esos tres ejercicios que tenemos en pantalla, jóvenes, o va tomando forma esto? Va tomando forma. Bueno, la patria esperaría que sí, ¿verdad? Con su permiso, entonces, yo voy a aprovechar para avanzar con la lista, ¿verdad?
Ramón Eduardo Soto. Listo, Eduardo. Rudy Méndez. Sharon Ochoa. Presente. Listo, Sharon. Jennifer Maradiaga. Presente. Listo, Jennifer. Crista Bautista. Presente. Listo, Crista. Luis Funes. Presente. Listo, bienvenido otra vez. Vi que le cayó la señal, no hay problema, hijo. Cristian Borjas. Presente. Listo, Borjas. Kenneth Andino. Presente. Listo, Kenneth. Ángel Amador. Anthony Ochoa. Presente. Listo, Anthony. Marian Osorio. Listo, Marian. Suani Medina. Anthony Lobo. María Mejía. Presente. Listo, María. Elvin Vidense. Presente. Listo, Elvin. Fernando Mendoza. Presente, Lick. Listo, Fer. Ruth Gómez. Presente. Listo, Ruth. Ashley Padilla. Iliana Amador. Presente. Anotada, Ashley. Anotada, Iliana. Lucía Lanza. Licia Álvarez. Presente. Listo, Lizy. Ogla Calix. Presente. Listo, Ogla. Cristian Estrada. Presente, Lick. Listo, Cristian. Roel Arios. Presente. Listo, Roel. Ricardo Lagos. Presente. Listo, Ricardo. Kevin Rodríguez. Selenia Rodríguez. Listo, Selenia. Presente. Sigo Listo, yo. Ronald. Anotado. Mario Velázquez. Presente. Listo, Mario. Aida Andino. Listo, Aida. Sofía Urrutia. Presente. Listo, Helen. Ricardo Urrutia. Presente. Listo, Ricardo. Catherine Cruz. Presente. Listo, Catherine. Ángel Amador. Presente. Listo, Ángel. Pregunta. ¿A alguien me lo dejó el bujoy, jóvenes, o ya estamos todos? Bien. Entonces, permítame un momento. ¿Me confirman, damas y caballeros, si ya está disponible en el grupo de Telegram el documento de la clase de hoy? Sí, ingeniero. Sí, ya está. Sí. Sí, ¿verdad? Listo, que tengan un bonito día entonces, y si Dios quiere seguimos mañana, jóvenes. Pórtense bien, ¿verdad?